espero que se encuentren muy bien. En esta cápsula quiero compartirles un nuevo video sobre un caso clínico. Específicamente hoy les voy a hablar sobre un caso a nivel neuropsicológico, pues bastante interesante, de un paciente que ha sufrido una lesión como tal en la zona fornix. Ok, básicamente voy a dar como los antecedentes y un poco el proceso de evolución de este paciente. Este paciente le vamos a llamar David, de 43 años, trabaja en un departamento de gestión y de proyectos en mejora de una empresa relacionada con supermercados. Cursó un diplomado en una institución de educación superior, luego una licenciatura en biología hasta el cuarto semestre. Abandonó sus estudios superiores y empezó a trabajar en el puesto que actualmente tiene, con una perspectiva de crecimiento profesional y económica. Se considera una persona enérgica, una persona positiva, muy trabajadora, padre de una niña. Desde los 37 años, él empezó a sufrir episodios de cefaleas constantes de forma bilateral únicamente, y esas cefaleas bilaterales eran asociadas meramente a episodios de estrés. Y básicamente el tratamiento que se dio fue el ácido acetilsalicílico. Esto coincide específicamente con un viaje familiar. En este viaje familiar, él asocia que le provocó muchísimo estrés, sintió fuertes dolores de cabeza de manera casi que explosiva en ese momento, muy lacerantes, y que no cesaba ni con ningún antiinflamatorio. Incluso ni con el medicamento que se le había recetado para las cefaleas, que es el ácido acetilsalicílico, no había manera de controlarlo. Debido al dolor, esto hace que ingrese al hospital en el área de urgencias. Ante la ausencia de un servicio de neurología en el hospital donde ingresa, el paciente es enviado en ambulancia y medicado, por supuesto, para el control del dolor, a un hospital que sí tuviera el servicio de neurología para su diagnóstico y posible tratamiento. Acá donde se ingresó, en ese hospital especializado, se realizó una resonancia magnética de urgencia y mostró una lesión importante que acaba de aparecer. Si ustedes lo notan por acá, esta lesión está en el espacio nodular benigna, en el agujero Monro, sugestiva de quiste coloide del tercer ventrículo. Y aquí ustedes lo pueden ver en esta zona, en la resonancia magnética, cómo se ve este quiste en el resultado. ¿Qué ocurre con ese quiste? Pues básicamente afectaba el flujo, el tránsito del líquido encefalorraquídeo entre los ventrículos laterales y el tercer ventrículo, y provoca una acumulación rápida pues, de líquido cefalorraquídeo. Como resultado, produce una hidrocefalia que es obstructiva y que de aquí detonan las cefaleas que presentaba el paciente. Este aumento, por supuesto, da un incremento a la presión intracraneal, y puede resultar incluso letal en pocas horas ante tanta presión por el líquido cefalorraquídeo. Dados los síntomas y la gravedad, el departamento de neurología opera a David 12 horas después de su ingreso. ¿Qué se le efectuó a David en la cirugía? Pues una craniotomía con un abordaje transcortical frontal derecho hacia el ventrículo lateral. Acá lo que realizaron es una extirpación de la lesión quística en el tercer ventrículo y se coloca el drenaje ventricular externo. Además, se realiza la resonancia magnética postquirúrgica y muestra un foco de encefalomalacia frontal derecha secundaria a la cirugía, que lo podemos ver en esta imagen como tal, como se ve en la zona frontal esta área gracias a la resonancia magnética, donde las coordenadas radiológicas en el hemisferio derecho específicamente se muestra, pues, a nivel postoperatorio esta dilatación moderada. Luego de esta intervención, por supuesto, las cefaleas cesaron, pero claramente al haber una intervención directa en el encéfalo, David empieza con un cambio comportamental, un cambio conductual. No empieza a perder, o no recuerda más bien, lo que había sucedido minutos antes, y a eso le llamamos amnesia anterógrada. Hay una sensación o emociones de tristeza, apatía, abúlico, y le preocupaban posibles consecuencias a nivel laboral, ¿verdad? Cómo va a ser su desempeño.
Estaba básicamente incapacitado y pocos meses después tendría que presentarse ante un tribunal médico para que este tribunal dictaminase su condición física e intelectual, ¿verdad? Para determinar ya todo un equipo profesional, un peritaje, para determinar cuál era su condición actual. Acudió al servicio de psiquiatría con las quejas que se mencionaban de tristeza y apatía. Básicamente se le da tratamiento para la distimia y la amnesia y se le deriva a la unidad de neuropsicología para su correspondiente valoración e intervención, ¿verdad? Ya que ella, el profesional de neuropsicología, se encargaría de determinar cuáles son las implicaciones actuales y cuáles deberían ser las orientaciones en el tratamiento. Básicamente la evaluación neuropsicológica de David revela síntomas de amnesia verbal y visual, especialmente la memoria declarativa, una disfunción frontal y alteraciones emocionales secundarias en la intervención neuropsicológica, pero neuroquirúrgica, que a nivel neuropsicológico se evidencia claramente esa afectación a nivel psicológico y emocional. Se sugirió un seguimiento del paciente cada 6 meses para evaluar posibles cambios, además de una estimulación cognitiva. Acá en este cuadro ustedes pueden ver cuáles son las áreas que se evalúan y el proceso, la prueba que se utilizó y la evaluación inicial y la evaluación posterior. Básicamente, cuando hablamos de atención, se utilizaron el test del trazo, que inicialmente en la atención selectiva el desempeño era normal y luego de 14 meses continuaba normal. La atención dividida inicialmente da un resultado alterado y posterior a la intervención y rehabilitación neuropsicológica llega a un estado normal. Sin embargo, lo que es memoria lógica, si ustedes lo notan en el cuadro, la memoria lógica, la subescala de texto, antes y después se mantuvo alterada, no hubo ningún cambio en la memoria lógica. Al igual que en la memoria auditiva, donde la alteración era muy elevada, excepto memoria de reconocimiento, y se mantiene igual incluso 14 meses después. Igual ocurre en la memoria visual, básicamente en el recuerdo demorado, hay una alteración importante. Y notamos otro cambio en lo que es la función ejecutiva de interferencia, donde se utilizó el test de Stroop de colores y palabras, que inicialmente daba un resultado alterado y posterior a los 14 meses se ve un resultado normal. A nivel del estado de ánimo se inicia el proceso con una depresión leve moderada para posteriormente encontrar un resultado normal en el desempeño de David. Pero bueno, si ustedes lo ven, en caso de toda esta evaluación pues es compleja, es bastante extensa y se requiere de todo un criterio técnico para llegar a esos hallazgos. El resultado de David básicamente nos lleva a la rehabilitación, que claramente cuando se hace la primera evaluación se tiene que estructurar cómo va a ser esta rehabilitación. Como se detectan esos déficits que mencionamos en los cuadros anteriores, el programa va a ser interactivo a nivel de computadoras que se diseñan en el entrenamiento de la memoria y funciones cognitivas: atención, cálculo, praxias, orientación, nocias, funciones ejecutivas o lenguaje. Se estructuró para que las sesiones estuvieran pactadas semanalmente, 2 días por semana, con una duración aproximada de 1 hora. El paciente era estimulado con diversos dominios cognitivos citados, con especial atención a aquellos que trabajaban o estimulaban el aspecto de la memoria y las estrategias de compensación mediante mnemotecnia. El paciente abandona la terapia de compensación 6 meses después, pero se acuerda con David que realiza actividades cognitivas que a él le resulten motivadoras, como por ejemplo coleccionar monedas y sellos en el caso de él. Luego se le da un seguimiento posterior a los 6 meses y fue citado de nuevo para realizar una nueva exploración neuropsicológica más profunda en 3 sesiones de 50 minutos cada una, donde se aplicó el test de Barcelona, siendo una de las baterías más importantes a nivel neuropsicológico. De todos los subtest de la batería, únicamente tuvo puntuación deficiente claramente en pruebas de memoria, de textos, aprendizaje seriado de palabras y evocación de categorías, en las que se evidenciaron secuelas népsicas y disejecutivas. A nivel emocional, como se vio en el cuadro de hace un momento, su depresión pasó a una depresión normal, lo que daba un buen pronóstico para el desempeño de David. Muy bien, a los 14 meses se cita nuevamente, ¿verdad? Como se vio en el cuadro,
y básicamente en resumen los estudios cognitivos iniciales mostraron un claro deterioro en la memoria declarativa, pero no de la memoria de reconocimiento ni de otros dominios. La intervención quirúrgica ya habían pasado esos 14 meses y se logra detectar una mejoría en los resultados cognitivos, conductuales y emocionales, pero con una curva en la memoria de aprendizaje todavía deficiente y plana. Actualmente persiste la sección funcional del Fornix, ahora acompañada de gliosis astrocitaria, pero los datos neuropsicológicos de David indican una leve mejoría en la memoria verbal y la capacidad de aprendizaje como tal en el paciente, aunque el rendimiento sigue siendo bastante plano, sin apenas curva de aprendizaje. La función ejecutiva y el estado emocional, abulia, apatía, depresión del paciente han mejorado de forma circunstancial desde hace 14 meses. En cuanto a la tractografía inicial, se ha producido una reestructuración cerebral de David basada en un mecanismo de plasticidad cerebral, que entonces la plasticidad cerebral le permite adaptarse nuevamente. ¿Y qué encontramos gracias a la tractografía que se realiza David posterior a los 14 meses? Bueno, que el cíngulo presenta un incremento en su tamaño de un 30% y el uncus derecho de un 29%, y en su conectividad que se relaciona con la mejoría constatada mediante las valoraciones neuropsicológicas realizadas en funciones ejecutivas, empatía y en estado emocional. Hay una disminución del volumen de sustancia gris y de sustancia blanca del 1.44% y del 3.19% respectivamente con respecto a las radiografías y a las densitometrías iniciales preoperatorias. Hay un incremento del líquido cefalorraquídeo de un 4.57% y esta claramente es el resultado de una reestructuración cerebral o plasticidad después de una lesión quirúrgica secundaria de neurocirugía. Aún persisten algunas amnesias anterógradas a pesar de la discreta mejoría en la curva, pero destaca una buena memoria de reconocimiento que sugiere la presencia de vías intactas de las áreas relacionadas con la memoria a través de la corteza entrerrovial y periurinal, como se responde en las radiografías y en las resonancias magnéticas posteriores. Las demás funciones ejecutivas que estaban alteradas, como lo vimos en el cuadro anterior, pues se han ido recuperando hasta alcanzar un estado normal. Este caso, si ustedes lo ven, ilustran varios puntos. Primero, la importancia de una buena valoración neurológica para determinar si hay alguna lesión o alguna situación fisiológica que haya que intervenir, además del papel de la neuropsicología en el proceso de evaluación y rehabilitación para estructurar un plan para personas postoperatorias a nivel neuroquirúrgico. Además, vean qué interesante este tema de la plasticidad cerebral, cómo desde la neuroimagen se logra determinar. Mira, definitivamente el cerebro a nivel neuronal nos sigue sorprendiendo día con día, que como tras una cirugía puede haber un incremento del tamaño del cíngulo, por ejemplo, que se mencionaba, o incremento del líquido cefalorraquídeo también para este paciente, que son aspectos que eventualmente pueden colaborar en que este paciente pues tenga mejor pronóstico. Siempre desde la neuropsicología vamos a trabajar en procesos de evaluación y rehabilitación, y este debe ser siempre el esfuerzo. Vean que incluso el caso nos habla de programas computarizados para la rehabilitación. Tenemos que hacernos con esos programas, explorar, indagar si son reconocidos, si son válidos, construir nuestros propios folletos de rehabilitación eventualmente. Básicamente, al hablar de evolución, para concluir, tenemos que los logros van a ser la mejoría en las funciones ejecutivas y solo de manera muy discreta la memoria en el caso de David. El déficit que persiste en el caso es la adquisición y consolidación de material declarativo, verbal y visual, que serían aspectos que se tendrían que seguir trabajando para buscar una mejoría en su desempeño. Y bueno, ese sería el caso de neuropsicología que les traigo en esta cápsula. Espero que sirva de análisis, que podamos explorar un poco o refrescar algunos términos, conceptos y analizar un poco más cuál es el papel del neuropsicólogo en el desempeño de la neurocirugía como tal. Nos vemos en otra cápsula y que estén muy bien.